Después de sufrir un trágico accidente, un hombre reencarna como perro con un solo propósito: encontrar nuevamente a su familia y protegerlos del sujeto que lo asesinó. Solo hay un enorme problema: el asesino ahora sale con su esposa. ¿Acaso nuestro amigo logrará comunicar a su familia que se trata de él? Hola a todos, yo soy Bower y hoy te cuento Fluke. Un tiro de suerte. Un hombre nos decía lo siguiente: les pido que escuchen sin prejuicios, olvidando por un momento lo que creen y lo que no. Verán, dos hombres conducían uno al lado del otro. Thomas quería que el otro sujeto se detuviera, aunque el hombre furioso solo seguía acelerando, incluso haciendo un movimiento brusco con el auto que casi golpea a nuestro amigo. Thomas apenas si la libró. Lo que no imaginaba es que justo en eso un camión aparecería, y al estar en sentido contrario, nuestro amigo no tuvo otra opción más que sacar su coche de la carretera. El vehículo voló por los aires hasta dar con un árbol, y entonces su verdadera aventura comenzó. Cambiando de escenario, en algún callejón perdido de una gran ciudad, una camada de Golden Retrievers recién nacidos eran amamantados por su madre. Como cachorros que eran, se dedicaban a jugar y hacer travesuras, aunque había uno de ellos que resaltaba: un Retriever color chocolate que no compartía la misma energía de sus hermanos, e incluso lucía algo melancólico. En ese callejón los perros eran atendidos por el dueño de un restaurante chino que les daba comida siempre que podía. Por desgracia, no todos los seres humanos eran tan nobles como él. A fin de cuentas, cierto día la madre de los cachorros fue capturada por trabajadores de la perrera. Sus hijos intentaron ayudarla, aunque solo sufrieron el mismo destino. Nuestro pequeño amigo por su parte se quedó atrás, pero como imaginarán, rápidamente lo descubrieron. Tras unos días en la perrera, nuestro amigo empezó a ladrar más que nunca. Era su manera de protestar por la ausencia de sus hermanos. No sabía que los habían adoptado. Su escándalo era tal que los de la perrera tomaron la decisión de sacrificarlo. Era imposible que alguien quisiera adoptar un perro tan molesto. A la espera de su destino, el Golden se tranquilizó, momento justo donde le llegó el recuerdo de una hermosa mujer, aunque no sabía por qué. Al día siguiente, apenas abrieron su jaula para el procedimiento, el cachorro mordió al guardia y emprendió la huida como si no hubiera mañana. Y es que para él no la había, solo se detuvo para ver a su madre, aunque ella misma le indicó que siguiera corriendo. En la persecución, el cachorro pasó por debajo de las piernas de los guardias y también por un pasillo resbaladizo. Podría haber mil obstáculos, pero él estaba decidido a escapar. Fue entonces que el guardia al que había mordido lo interceptó por sorpresa. Todo parecía perdido, aunque nuestro amigo se defendió orinándole en la cara. Claro que sí. Finalmente era libre. Mientras vagaba sin rumbo por la ciudad, el Golden se vio atraído hacia una escuela donde un niño lo recibió con caricias. Al ver la sonrisa del pequeño, el cachorro tuvo otro recuerdo fugaz, esta vez sobre un jovencito, y sea quien fuera, al perrito le dolía recordarlo. Caída la noche, nuestro amigo se adentró en los barrios bajos de la ciudad, donde delincuentes y adictos campaban a sus anchas. Lo que no imaginaba es que en ese lugar tan hostil encontraría el amor de una madre en la forma de Bella, una amable anciana indigente que enseguida lo acogió entre sus brazos. Mientras dormía con la anciana, nuestro amigo se fijó en su anillo con forma de luciérnaga, relacionándolo rápidamente con el símbolo del infinito, misma forma del anillo que le había dado a aquella bella mujer, y en sus palabras, ese símbolo significaba para siempre. Así es, la bella mujer de sus recuerdos era su esposa. Dejando esto de lado, al día siguiente el cachorro acompañaba a Bella cuando ella empezó a recitarle un poema acerca de las luciérnagas. Según ella, no había nada mejor que la poesía para alimentar el alma. Por desgracia, la poesía no alimentaba el estómago. Como la necesidad es la madre de todas las invenciones, la anciana comenzó a enseñarle un par de trucos divertidos a nuestro amigo, como el clásico juego de dónde quedó la bolita. El perrito no tardó en aprender, lo que atrajo a muchos curiosos que se mostraron generosos con Bella, pero como no podía faltar un amargado, un hombre se atrevió a decir que la habilidad del perro no era más que pura suerte. Sí, comentó la anciana, él es mi golpe de suerte. Da la casualidad que golpe de suerte en inglés se traduce como fluke, palabra que Bella finalmente utilizó para bautizar a nuestro amigo. En sus palabras, era fluke por naturaleza y fluke de nombre. Con esto todo parecía marchar bien para nuestro amigo, y es que a pesar de vivir en la calle, con sus trucos era suficiente para alimentarse, y claro, amor tampoco le faltaba. No obstante, la suerte tiende a agotarse. Cierto día en específico, Bella empezó a sufrir de una intensa tos que la hizo tomar una siesta, una de la que nunca despertó. Al ver cómo los paramédicos se llevaban a su dueña, Fluke se percató de un brillo proveniente de su anillo, el cual acabó convirtiéndose en una luciérnaga.
luciérnaga. Quizá aquello era el alma de la mujer, que al igual que él, había reencarnado. Al día siguiente Fluke fue despertado por Rombo, un San Bernardo mayor de edad que le enseñó a comunicarse telepáticamente. Fluke, sorprendido, comentó que no había conocido a nadie que pudiera hacer eso, pero como Rombo no le tomó importancia, nuestro amigo tampoco lo hizo. Lo que sí tenía era muchísima hambre, aunque no se iría sin vela. Rombo con delicadeza le aclaró que ya no volvería, ahora era hora de irse. En busca de comida con su nuevo colega, el cachorro se detuvo a hacer sus necesidades, aunque Rombo le explicó que esa no era la forma correcta, tenía que alzar la patita. Después de varios minutos, los perros finalmente llegaron a su destino, el puesto de hamburguesas de Bert, un señor amable que llevaba años alimentando a Rombo, y por supuesto que no le importaría alimentar a uno de sus amigos. En ese momento Fluke le echó un vistazo al retrato de un hombre muy similar a Bert que había estado en la marina, y más adelante sabremos sobre él. Después de comer, Rombo llevó a nuestro amigo a conocer a su dueño, el jefe, dueño de un deshuesadero de autos. Al principio el jefe creyó que Fluke era la nueva noviecita de su perro, así que Rombo le señaló al cachorro que los humanos cometían errores, ahora debía perdonarlo y sacudir su cola para saludar. Bien, pues eso no resultó necesario, ya que el jefe tomó al retriever entre sus brazos y lo acarició fuertemente. Ante la confusión de Fluke, Rombo le aclaró que su dueño estaba siendo cariñoso, y a veces el amor dolía. Cambiando de tema, esa noche en sus sueños, nuestro amigo tuvo el recuerdo más claro de todos, una carretera, la mirada vengativa de un hombre y un auto estrellándose en el bosque. Lleno de dudas, Fluke acudió a Rombo y le preguntó si siempre había sido un perro. Pues ¿qué más sería?, preguntó Rombo. No lo sé, dijo Fluke. ¿Un humano? La idea le resultó ridícula a Rombo, quien le dijo que si volvía a tener sueños raros, solo debía ladrar. En un pestañeo el tiempo pasó, y un adulto Fluke empezó a acompañar a Rombo en todas sus aventuras. Por ejemplo, cierto día se colaron en un camión de pasteles. Sin embargo, al ver un pastel de bodas, Fluke se quedó congelado, recordando la vez que él mismo se había casado. Lástima que el recuerdo se vio interrumpido cuando el chofer del camión trató de capturarlos. Afortunadamente nuestros amigos escaparon. Lo que no sabían es que sus problemas apenas comenzaban. Verán, de regreso en el puesto de Bert, Fluke empezó a ladrarle a Sylvester, un sujeto de aspecto siniestro que parecía tener malas intenciones. Y saben, no estaba equivocado, pues al retirarse, el hombre pisó accidentalmente la cola de Rombo. Fluke respondió de inmediato mordiendo la pierna de Sylvester, quien acabó siendo echado por Bert. Tras ahuyentar al siniestro hombre, nuestros amigos pasaron al lado de un puesto de periódicos, momento exacto donde Fluke se topó con la imagen de Jeff Newman, alguien que se le hacía sumamente familiar, y según lo que decía la revista, era un respetado inventor de Virginia. Lo peor es que no tenía buenos recuerdos de él. Extrañado, Rombo le preguntó si había visto un fantasma, a lo que Fluke contestó que en realidad creía que había visto un asesino. Regresando al deshuesadero, los perros vieron cómo Hellboy se quejaba de ellos, exigía represalias por lo que le hicieron. El jefe se limitó a decir que sus perros no mordían a nadie normal, le daría un poco de dinero, pero era mejor que se fuera si no quería problemas. Tras marcharse el sujeto, el jefe se percató de la presencia de los caninos, dirigiéndose molesto hacia ellos. Rombo de inmediato corrió, caso contrario al de nuestro amigo, quien tuvo que pasar toda la noche encadenado bajo una intensa tormenta. Afortunadamente no todo era malo. A fin de cuentas, de un momento a otro comenzó a soñar con el nacimiento de su bebé, mismo que pasaría a convertirse en el niño que había visto en otra de sus memorias. Además, recordó cómo solía esconderle sus juguetes cuando jugaba con él. Una vez cumplido con su castigo, Fluke pasó el rato dentro de un descapotable, lugar donde quedó hipnotizado por una matrícula, cuyas letras rápidamente cambiaron para convertirse en un número telefónico. Con una velocidad increíble, nuestro amigo se entró en la oficina del jefe para marcar, escuchando del otro lado de la línea la dulce voz de su mujer. Evidentemente quería decirle que era él, que era Thomas. Lástima que el momento se vio interrumpido por el jefe, quien al escuchar la voz de la mujer le aclaró que no había llamado. La alternativa era Fluke, aunque eso sería ridículo. Después de todo, era solo un perro. Nuestro amigo por su parte le confesó sus inquietudes a Rombo. Sabía que en su vida pasada había sido padre de familia y un exitoso hombre de negocios. Además, estaba seguro que él también había sido humano. Afirmando que estaba delirando, Rombo lo invitó a buscar a su supuesta familia si tanto la quería. Sin embargo, él no lo ayudaría, y sin más se marchó. Fluke entonces percibió un olor conocido, razón por la que de inmediato intentó alcanzar a su amigo. No obstante, antes de poder hacer algo, nuestro amigo fue capturado por Sylvester y sus secuaces, quienes terminaron llevándolo a un laboratorio cosmético donde experimentó
experimentaban con animales. Aquí un perverso científico inició un procedimiento con Fluke, mismo que le hizo recordar el accidente de la carretera. Aparte, su familia parecía estar en peligro. Aparentemente, Jeff estaba tras ellos. Al ver los resultados, el científico estaba anodadado. En sus palabras, esas lecturas eran imposibles. Al mismo tiempo, todos los animales estaban como locos, y en ese momento de confusión, Rombo al rescate apareció, derribando al científico y espantando a Sylvester. Luego de liberar a todos los animales, Rombo le prestó su cola a Fluke para guiarse. Al fin y al cabo, estaba cegado momentáneamente por el experimento. Pese a esto, por fin era libre. Solo vio un problema. En ese momento, Sylvester volvió con un guardia ordenando que les disparara. El sujeto, por supuesto, se negó, razón por la que el delincuente le quitó la pistola y sin más disparó. Minutos después, en el bosque, Rombo comentó que debían tomar un momento para descansar. El detalle, el cansancio era el menor de sus problemas. Al ver que le habían disparado, Fluke se ofreció llevarlo a algún sitio donde pudieran ayudarlo, pero Rombo le aclaró que ya era demasiado tarde para él. Nuestro amigo entonces le pidió un último consejo antes de emprender la búsqueda de su familia, a lo que el veterano respondió que la regla número 1 era no volver. No debía arrepentirse del pasado. Al escuchar esto, Fluke dedujo que él también había sido humano en su vida pasada, conjetura que Rombo le confirmó. ¿Recuerdan el retrato del marinero en el establecimiento de Baird? Bien, pues ese era el hermano de Baird, mismo que ahora conocemos como Rombo. Como sea, en su lecho de muerte, el perro deseó que su próxima vida fuera cerca del mar, aunque admitía que esa vida no había estado nada mal, específicamente porque lo había conocido a él, su mejor amigo, y sin más, Rombo finalmente falleció. Más allá del consejo de Rombo, Fluke se dio a la tarea de encontrar a su familia, viajando cientos y cientos de kilómetros hasta llegar a la ciudad de Hopewell, Virginia. Aquí lo primero que hizo fue visitar la primaria local, lugar donde se quedó hasta el timbre final para presenciar la salida de los niños. Al verlo, todos lo saludaban y acariciaban con cariño. Lástima que eso no era lo que buscaba. De un momento a otro pensó que había dado con su objetivo. No obstante, al avanzar, casi es arrollado por el autobús escolar, hecho que lo hizo retroceder. Era otro día perdido, o al menos eso creyó, pues cuando el autobús se movió, finalmente los encontró, Brian y Carol, su hijo y su mujer. Sin pensarlo dos veces, nuestro amigo se abalanzó sobre el auto, acto que hizo que Carol cerrara la ventanilla. Brian le aseguró que solo quería saludarlos, pero pese a las palabras del niño, la mujer no dudó en emprender camino rumbo a casa. Fluke de inmediato comenzó a perseguirlos, y aunque sus patas no fueron capaces de seguirles el paso, no todo estaba perdido, pues gracias a su olfato, finalmente logró dar con su hogar. Como imaginarán, Carol se negaba a recibirlo. Estaba asustada por cómo el animal había dado con su casa. Además, nunca había sido fanática de los perros. Por suerte, su hijo era todo lo contrario. Veía a Fluke maravillado, y en sus palabras, quizá no había comido en días. Nuestro amigo también puso de su parte haciendo trucos y recurriendo a los ojitos más tristes que tenía. De esa manera, Carol optó por abrirle la puerta, aunque con una condición: solo le darían de comer, o al menos eso aseguró, ya que cuando menos lo pensó, ella misma acariciaba al animal. En ese momento revisaron su placa. No había dirección, solo su nombre, Fluke, mismo que se le hizo familiar a la mujer. Como sea, tras alimentarlo, Brian intentó convencer a su madre de quedárselo, al menos hasta que su dueño apareciera. Carol no tuvo otra opción más que aceptar, reconociendo que su hijo era tan chantajista como su padre. Al escuchar eso, Fluke de inmediato los miró. El problema no era una señal sencilla de interpretar. Dejando esto de lado, durante su estancia con la familia, nuestro amigo escondió uno de los juguetes de su hijo, acto que el pequeño no tardó en reconocer como uno de los trucos que hacía su papá, aunque por supuesto pensó que era mera casualidad. Por otro lado, al llegar la hora de dormir, Carol encerró a Fluke en la lavandería, pero claro, él no tardó en escapar. Mientras merodeaba por la casa, se topó con la foto de un hombre bastante familiar, y cómo no iba a hacerlo si se trataba de él. Tras esto, nuestro amigo arropó a Brian y sin más se dirigió a la habitación de Carol, donde además de admirar su belleza, no pudo evitar acostarse junto a ella. Realmente le extrañaba. Así que cuando ella despertó y le preguntó cómo había llegado hasta ahí, que él solo la miró con nostalgia. Horas después, tras llevar a Brian a la escuela, Carol comenzó a prepararse para salir, momento donde Fluke notó que no traía su anillo de compromiso, así que esmerándose le indicó que debía llevarlo. Como si hubiera entendido, ella lo tomó, comentando que era un perro sumamente dulce. Con el paso de las horas, Brian finalmente regresó, y mientras jugaba con él, nuestro amigo se dio cuenta de algo. Cuando era humano nunca había tenido tiempo para eso, y ahora que lo hacía entendía lo precioso que era cada momento. Ese era su lugar, y estaba seguro
seguro que tarde o temprano encontraría la manera de decirles quién realmente era. Poco más tarde, Carol escribió una carta cuando escuchó un ruido fuerte proveniente de otra habitación. Creyendo que su hijo había tenido un accidente, la mujer alarmada corrió, aunque solo se topó con Fluke, vestido con sombrero y zapatos. Carol tomó el sombrero con melancolía y, a punto de llorar, comentó que su esposo se veía ridículo con él. Si tan solo Fluke pudiera hablar. Al caer la noche, la familia miraba televisión, aunque nuestro amigo solo observaba una cosa, a Carol, y en sus palabras daría cualquier cosa por decirle solo una vez más que la amaba. Pese a eso, todo estaba genial. No obstante, en ese momento la familia recibió la visita de Jeff, el famoso empresario al que ellos conocían como un amigo de toda la vida. Sin embargo, Fluke tenía un concepto muy distinto sobre él, razón por la que de inmediato se tornó agresivo y comenzó a morder al sujeto. Con ayuda de Carol, Jeff logró quitárselo encima y lanzarlo a la calle. Ahora le llamaría a la policía. Mientras un desconsolado Brian observaba, Fluke buscaba otra forma de entrar a la casa. Eso al menos hasta que la policía apareció. Para que no lo llevaran a la perrera, nuestro amigo se escondió entre los árboles. Solo existía un problema. Ahora estaba a merced de una tormenta. Aquí las cosas pintaban para mal. Por suerte, en cuanto pudo, Brian lo metió a escondidas a su casa, tapando su boca con un pañuelo para que no ladrara. Minutos después, el niño se durmió, razón por la que Fluke comenzó a escuchar a los adultos, notando cómo Carol lo defendía. No sabía explicar la razón de su agresividad hacia Jeff. Sin embargo, no se había comportado así con su hijo. Aparte, era la primera vez que veía a su hijo sonreír desde la muerte de Thomas. Jeff comenzó a consolar a la mujer, afirmando que el accidente de su marido había sido una desgracia que había tomado a todos por sorpresa, pero el pasado era pasado, y ellos debían vivir el presente, razón por la que la besó. El acto llegó a los oídos de nuestro amigo, y por lo que decían, ya llevaban un tiempo saliendo. Al día siguiente por la mañana, Fluke vigiló con cuidado cada movimiento de Jeff, quien tras dejar una nota diciendo que los amaba, finalmente se marchó. Como imaginarán, nuestro amigo no estaba contento con que Jeff le robara a su familia, así que decidió que salió en búsqueda del hombre. Brian, por su parte, al notar la ausencia de Fluke, se dispuso a salir, eso al menos hasta que su madre se lo prohibió. Podía notar que tenía fiebre. Pasando con nuestro amigo una vez en la empresa de Jeff, Fluke le dejó un regalito en su auto al puro estilo de Rombo, y hecho eso, se entró en el edificio con el fin de consumar su venganza. Justo en eso notó que Jeff hablaba con la encargada de limpieza, quien le preguntó cómo había estado Carol. El empresario respondió que ella lo había convencido de tomar vacaciones, a lo que la mujer preguntó si serían su luna de miel. Ojalá, comentó el hombre, aunque de vez en cuando sigue acordándose de él. Fluke entonces entró a su antigua oficina, recordando cuando él dirigía la empresa, aunque al parecer no sucedía lo mismo con su vida. Verán, cierta noche en específico, Thomas pidió a su secretaria cancelar una cena con su familia. Necesitaba quedarse a trabajar. Ante esto, la mujer se tomó el atrevimiento de pedirle que no se quedara hasta tarde, aunque era una promesa que él no podía cumplir, y de la nada Jeff apareció. En ese momento el teléfono sonó, lo que trajo a nuestro amigo a la realidad, huyendo rápidamente de Jeff. Como sea, al atender el teléfono, Carol, alterada, le contó que su hijo había escapado de casa, todo para buscar a Fluke. El gran detalle es que tenía fiebre y se aproximaba una tormenta de nieve. Preocupado, Jeff partió de inmediato. Lo que no imaginaba es que mientras conducía, nuestro amigo lo atacaría desde el asiento de atrás. Esa era su venganza. Hombre y animal comenzaron a forcejear, hasta que de un momento a otro el auto chocó contra una columna de ladrillos, hecho que sacó a Fluke por el parabrisas. En su agonía, nuestro amigo se dijo a sí mismo que no le importaba morir, había consumado su venganza. Y hablando de eso, su mente lo llevó de vuelta al recuerdo de antes, justo cuando Jeff había aparecido en su oficina. Verán, Jeff había ido a hablarle del último prototipo de la compañía, un sistema de frenos tan eficiente que salvaría a miles de personas. Thomas era consciente de eso. Sin embargo, también era más caro que los demás, y las ventas estaban cayendo un 30%, por lo que no planeaba invertir en algo así. Frustrado, su amigo le recordó que habían iniciado en ese proyecto con el fin de ayudar a la gente, aunque para Thomas esos eran los sueños de un joven empedernido. Ahora era un hombre bastante ocupado con 1.000.000 de responsabilidades. Al escuchar eso, Jeff le comentó que dentro de esas responsabilidades también estaban su esposa y su hijo. En sus palabras, tenía una vida que cualquiera envidiaría y no lo valoraba. Thomas, amargado, le ordenó que dejara a su familia fuera de la discusión. El punto es que no iba a desarrollar ese sistema de frenos, incluso rompiendo un cristal alusivo a los mismos. Thomas se arrepintió casi de inmediato de su reacción. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Había perdido la confianza de su amigo, y como vemos, eso no se parece nada a los primeros sueños de Fluke. Thomas comenzó a seguir a su amigo por carretera. Le exigía orillarse para charlar. Jeff, al verlo tan cerca, maniobró para evitar que los autos chocaran. Le pedía parar. Eso era muy peligroso. No obstante, cuando
cuando ambos miraron al frente, el camión ya se acercaba, y sin otra opción, Thomas solo optó por girar. Tras el trágico accidente, Jeff entre lágrimas corrió con su amigo, pero como sabemos, era demasiado tarde para él. Tras recuperar su memoria por completo, Fluke reconoció el enorme error que había cometido. Jeff nunca había intentado matarlo, sino que él mismo se había condenado. Aún con dolor, el perrito alcanzó al hombre y lo despertó con lamidas, y ante su repentina gentileza, Jeff pareció reconocer a un humano en su interior, advirtiéndole que Brian estaba enfermo, debía buscarlo. A fin de cuentas, acababa de empezar a nevar. Fluke entonces llamó la atención de un conductor, y tras dejarlo con Jeff, comenzó a correr como si no hubiera mañana, eso pese a tener su patita lastimada. Brian por su parte había asistido a la tumba de su padre para pedirle un único favor, ayudarlo a encontrar a su mascota, imágenes que Fluke veía en su mente. Ahora sabía dónde buscar, solo había un problema. Mientras esto pasaba, el vigilante cerraba el cementerio y se marchaba, hecho que dejó atrapado al pequeño. Mientras tanto, en casa, una preocupada Carol estaba al borde del colapso, eso al menos hasta ver que su hijo había dibujado a Thomas en forma de ángel, misma estatua del cementerio. Regresando con Fluke, cuando finalmente llegó al cementerio, Brian ya casi estaba completamente bajo la nieve, pero al menos ahora tenía su mascota. Minutos después, Carol llegó, y sin dudar un segundo derribó las puertas con su auto, llegando justo a tiempo con su pequeño. Al verla, Brian le dijo que Fluke le había dado calor, pero ella desesperada solo metió al niño en su auto. Mientras lo acomodaba, el pequeño le contó que había soñado que Fluke le hablaba. Le había dicho que no llorara, pero debía marcharse. Intrigada, la mujer se acercó al perro y lo invitó a volver a casa, mas él no se movió de la tumba. En cambio, con su patita limpió la nieve de su lápida, revelando la frase "para siempre", mismo significado de su anillo. Carol y Brian entonces lo comprendieron. Ese perrito era Thomas, quien aún después de la muerte seguía cuidándolos. Tras una última mirada, Fluke se despidió y se adentró en la naturaleza, reconociendo que su familia estaría mejor con Jeff, quien sería mejor padre y esposo de lo que él jamás había sido. Thomas entonces dijo lo siguiente: "Nunca supe vivir como hombre y ciertamente tampoco como perro. Ahora comprendo que la vida siempre es valiosa, en todas sus formas. Esa es mi historia. Tal vez me hicieron recordarla para compartirla con ustedes, y quizá haya muchos otros como yo, escondidos tras los ojos de criaturas simples. Tal vez sea alguien muy cercano a ustedes". Luego de esta reflexión, una bellota cayó en la cabeza de Fluke, cortesía de una ardilla con una voz familiar: Rombo. Definitivamente no había reencarnado cerca del mar, pero sí cerca de su mejor amigo. Si quieres ver otra historia similar, te recomiendo Mi amigo Enzo, La razón de estar contigo 1 y 2, y claro, Mis huellas a casa. Muchas gracias a todos por ver, y gracias especiales a los miembros del canal quienes me apoyan a seguir creando este tipo de videos. Eso es todo. Bower fuera. Nos vemos en la próxima.